Imaginemos a un hombre que, después de años de resentimiento y abandono, se encuentra al borde de la muerte, enfrentado a visiones aterradoras de sus propios hijos transformados por el odio y el dolor. Lo que ve en el más allá lo lleva a un viaje de redención, pero ¿tuvo tiempo suficiente para reparar el daño causado? ¿Cómo afrontará el juicio final cuando sea demasiado tarde para cambiar? ¿Qué te espera al otro lado? Eduardo Martínez intentó hacer las paces con el pasado, pero ¿fueron suficientes sus esfuerzos para evitar un destino oscuro? ¿Qué ha encontrado en la frontera entre la vida y la muerte y cómo afectará esto a su alma para siempre? Prepárate para una intensa historia llena de emociones inesperadas. Soy Antonio Fernández y bienvenidos a mi canal Relatos de experiencias cercanas a la muerte. Eduardo Martínez, un hombre de 52 años, se caracterizaba por su personalidad amarga e intolerante. Nacido en Zaragoza, siempre creyó que el mundo era un lugar injusto y cruel, y esta visión negativa marcó toda su vida. Trabajando como gerente en una empresa de transporte, sus empleados le temían debido a su temperamento explosivo y su postura rígida. El mundo es de los fuertes, y solo los débiles sufren, solía decir, como si fuera un mantra que justificara sus actitudes frías y prejuiciosas. A pesar de ser un hombre de éxito profesional, su vida personal estaba en ruinas. Eduardo llevaba más de 25 años casado con Clara, pero el amor que alguna vez existió entre ellos se había convertido en indiferencia. Clara, una mujer dulce y dedicada, soportó en silencio los ataques verbales y la ausencia emocional de su marido. Tuvieron 2 hijos, Javier y Lucía, que también sufrieron el distanciamiento y el desprecio de su padre. Eduardo no veía a sus hijos como fuentes de alegría, sino como responsabilidades que no había pedido. Este rencor constante hizo que Eduardo se alejara cada vez más de su familia. Tenía prejuicios muy arraigados sobre todo y sobre todos, y su intolerancia se hacía patente en las situaciones más pequeñas. Este mundo está perdido y nadie es bueno, dijo, alimentando aún más su propia oscuridad. La relación con Clara, que alguna vez se basó en el amor y la complicidad, ahora estuvo marcada por largos silencios y amargas discusiones. Eduardo abandonó a su esposa e hijos sin mirar atrás, creyendo liberarse de una carga. Nunca me entendieron, nunca me valoraron, pensó, justificándose sus acciones. Se mudó a un pequeño piso en el centro de Zaragoza, donde vivió aislado, sin amigos ni vínculos afectivos. Para él, esto fue una victoria, verse libre de las ataduras de una vida que consideraba un fracaso. Pero, detrás de esa máscara de indiferencia, Eduardo llevaba un peso que ni él mismo entendía. Las noches eran largas y solitarias, y el silencio de su nueva vida comenzó a devorarlo por dentro. Siempre estuvo rodeado de gente en el trabajo, pero la soledad lo acompañó en cada paso que dio. Estoy mejor así, se repetía, tratando de creer que la elección de alejarse de todo y de todos había sido la correcta. Así era la vida de Eduardo, vacía, amarga y sin perspectivas de cambio. Estaba convencido de que moriría solo, como siempre había vivido, en su propia burbuja de egoísmo y prejuicio. Pero el destino tenía otros planes y una experiencia inesperada estuvo a punto de cambiarlo todo. Eduardo vivía en una rutina monótona, donde nada parecía tener sentido más allá de sus obligaciones diarias. Se levantaba temprano, bebía su café negro y amargo y se iba a trabajar. No había nada más que eso. ¿Por qué perder el tiempo con ilusiones?, se preguntó, justificando su elección de vivir sin ataduras afectivas. Su único compañero constante era el trabajo, al que trataba como una salida a su vacío interior. Incluso en el trabajo, su amargura se desbordaba. Era un jefe temido, siempre con duras palabras y duras críticas hacia sus subordinados. Para él, la gente era incompetente y vaga por naturaleza. Nadie hace nada bien sin mucha presión, dijo, como si su crueldad fuera un acto de caridad. Su intolerancia hacia los errores ajenos fue la forma que encontró para ocultar su propia fragilidad. Sus prejuicios lo alejaron de cualquier posibilidad de amistad. Eduardo despreciaba a quienes eran diferentes a él, ya fuera por color, clase social o creencias. Se consideraba superior y cualquiera que se atreviera a estar en desacuerdo con sus puntos de vista era rápidamente despedido. Clara y sus hijos, Javier y Lucía, también fueron víctimas de este prejuicio. Vio sus diferencias como defectos, no como características que los hacían únicos. Una noche, después de un día de trabajo particularmente estresante, Eduardo comenzó a sentir un dolor intenso en el pecho. No puede ser nada, pensó, tratando de ignorar el malestar. Pero el dolor solo empeoró,
irradiando a su brazo izquierdo. Sabía que algo andaba mal, pero el orgullo le impidió pedir ayuda. «Puedo manejar esto», se dijo a sí mismo, como si pudiera burlar a la muerte misma. Eduardo llegó tambaleante a la cocina, buscando algo que aliviara el dolor, pero todo a su alrededor empezó a volverse borroso. La sensación de asfixia aumentó a cada segundo y cayó al suelo, incapaz de moverse. Así que así es como termina, pensó, sintiendo que la oscuridad se apoderaba de su visión. Sin embargo, en lugar de desmayarse por completo, Eduardo sintió como si lo sacaran de su cuerpo, flotando sobre él. Se encontró tendido en el suelo de la cocina, inerte, mientras su conciencia parecía llevarlo a otra parte. Esto no puede estar pasando, pensó, pero la realidad de lo que estaba viviendo era innegable. Eduardo estaba a punto de vivir una experiencia que cambiaría para siempre su vida y sus creencias. Mientras flotaba, Eduardo sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Estaba consciente de todo lo que le rodeaba, pero su cuerpo estaba ahí, inmóvil en el suelo de la cocina. «¿Me estoy muriendo?», se preguntó, aterrorizado por la idea. De repente, fue envuelto por una luz intensa, una luz que parecía venir de todos lados, pero que no era cegadora, más bien, le traía una sensación de paz que nunca antes había experimentado. A medida que la luz lo envolvía, Eduardo comenzó a ver escenas de su vida pasando ante sus ojos, como una película proyectada a alta velocidad. Vio momentos de su infancia, los primeros años de matrimonio con Clara y los nacimientos de Javier y Lucía. Eduardo observaba todo con sorprendente claridad, pero lo que más le impactaba era el sentimiento de tristeza que acompañaba cada escena. Vio el momento en que se distanció de Clara, los días en que rechazó los abrazos de sus hijos y los momentos en que prefirió el trabajo a la familia. Eduardo sintió el dolor que causaba en cada una de esas ocasiones, como si lo reviviera todo una vez más. «¿Hice esto?», se preguntó, sin poder creer lo que estaba viendo. Por primera vez, se dio cuenta de cuánto había lastimado su comportamiento a quienes más lo amaban. Pero la experiencia no quedó ahí. Eduardo llegó a momentos en que sus prejuicios e intolerancia causaron sufrimiento a otros, empleados, amigos e incluso extraños. Cada palabra cruel que pronunció, cada gesto de desprecio, estaba ahí, grabado en su memoria, y ahora era como si todo volviera para atormentarlo. «¿Cómo puedo estar tan ciego?», pensó, sintiendo un profundo arrepentimiento apoderarse de su ser. Entonces, Eduardo vio algo que lo dejó sin aliento: Clara, sola en casa, llorando en silencio después de que él se fue. Vio a Javier y a Lucía, tristes y confundidos, tratando de entender por qué su padre los había abandonado. El dolor en sus ojos era insoportable para Eduardo, quien ahora comprendía el verdadero impacto de sus acciones. «¿Qué hice?», se repitió, mientras lágrimas de arrepentimiento corrían por su rostro. Eduardo estaba inmerso en una espiral de intensas emociones, arrepentimiento, tristeza y un deseo desesperado de hacer todo de manera diferente. Quería gritar, quería retroceder en el tiempo y corregir todos los errores, pero parecía demasiado tarde. «¿Es esto el infierno?», se preguntó, temiendo que su alma estuviera destinada a llevar esta carga para siempre. Sin embargo, la luz que lo rodeaba no era de condenación, sino de comprensión profunda y misericordiosa. Fue entonces que Eduardo escuchó una voz, suave y consoladora, que parecía salir de su interior. «Aún estás a tiempo, Eduardo. ¿Qué harás con lo que has aprendido?». Estas palabras resonaron en su mente y sintió una ola de esperanza invadir su corazón. «Aún hay tiempo», se repitió a sí mismo, aferrándose a esa posibilidad como si su vida dependiera de ello, y de hecho, así fue. De repente, Eduardo sintió como si lo arrastraran hacia arriba, a través de un túnel de luz que se extendía infinitamente. Lo llevaban a un lugar desconocido, pero no sentía miedo, solo una extraña curiosidad mezclada con una profunda paz. «¿Qué me está pasando?», pensó, mientras continuaba su viaje a través de la luz. Al final del túnel, Eduardo se vio envuelto por una sensación de ligereza y tranquilidad que nunca había experimentado. Era como si le hubieran quitado todo el peso del mundo de sus hombros. Se encontró en un vasto campo verde, donde la luz parecía emanar de cada brizna de hierba, de cada flor que brotaba del suelo. El aire estaba impregnado de una serenidad que calmaba cada parte de su ser. Mientras caminaba por aquel campo, Eduardo empezó a notar figuras a lo lejos. Había dos personas, un joven y una niña, sentados uno al lado del otro. A medida que se acercaba, la tranquilidad que había sentido comenzó a disiparse, dando paso a una sensación de inquietud. «¿Quiénes son?», preguntó intrigado y al mismo tiempo aprensivo.
cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca para ver sus caras, Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. El joven era delgado y pálido, con ojos oscuros y enojados. Su rostro estaba marcado por el odio y el dolor, y miraba a Eduardo como si estuviera ante un enemigo mortal. ¿Por qué nos abandonaste? La voz del joven estaba llena de amargura, resonando en su mente como un puñetazo. Eduardo dio un paso atrás, impactado por la intensidad de esa mirada y esa pregunta. Yo, no sé quién eres, respondió confundido y asustado de lo que eso significaba. La chica que estaba al lado del joven era igualmente inquietante. Vestía ropa provocativa, su rostro estaba cubierto de mucho maquillaje y sus ojos estaban vacíos, como si le hubieran arrancado toda esperanza del alma. Solo desearía que estuvieras allí, pero nunca estuviste, dijo, con voz suave y melancólica, llena de una profunda tristeza. Eduardo sintió un nudo en la garganta al mirar a esa chica que parecía tan perdida, tan dañada. ¿Quién eres?, preguntó, con la voz temblorosa, temiendo la respuesta. El joven se puso de pie y su expresión se endureció aún más. Somos lo que tú nos hiciste, padre, dijo, con un desprecio gélido que cortó a Eduardo como una espada. Eduardo quedó paralizado, sin poder creer lo que escuchaba. Padre, repitió, el shock y la culpa comenzaron a mezclarse en su mente. No lo hice, no pude. La niña también se puso de pie, ahora con lágrimas corriendo por su rostro. Nos dejaste solos y ahora es demasiado tarde, dijo, con la voz temblorosa de dolor. Eduardo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Cayó de rodillas y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No, esto no puede estar pasando, esto no puede ser verdad, tartamudeó desesperadamente. Pero en el fondo de su corazón, Eduardo sabía que esas palabras eran pura realidad. Vio, en un destello de claridad, los caminos que tomaban sus hijos. Javier, lleno de odio, destinado a repetir los errores de su padre, cargando con un rencor que lo destruiría por dentro. Lucía, buscando desesperadamente el amor que nunca recibió, cayendo en un ciclo de autodestrucción y promiscuidad. Eduardo ahora comprendió que el abandono, el desprecio y el odio que había sembrado en sus hijos se estaban convirtiendo en un campo de dolor y desesperación. Por favor, no. No quería esto. No quería que fuera así, y gritó Eduardo, con el dolor y el arrepentimiento desgarrando su pecho. Miró hacia el cielo infinito que se extendía sobre él y suplicó, Dios, perdóname. Dame la oportunidad de hacer todo bien, por favor. Sus palabras fueron desesperadas, un grito del alma que resonó por todo aquel campo. No puedo dejarlos así, no puedo. Haría cualquier cosa para cambiar esto. Eduardo lloró como nunca antes había llorado, su cuerpo atormentado por sollozos que parecían no tener fin. Se arrojó al suelo, golpeando el suelo con las manos, mientras las imágenes de Javier y Lucía no como eran, sino como podrían llegar a ser permanecían grabadas en su mente. Yo tengo la culpa, yo tengo la culpa. Repitió, la culpa pesaba como una montaña en su corazón. Sentía que se ahogaba en su propio dolor, incapaz de soportar el peso de sus decisiones. Dios, te lo ruego, por favor ayúdame, gritó Eduardo, su voz apenas audible entre sus sollozos. Déjame arreglar esto, déjame ser el padre que necesitan. Y entonces, envuelto en su propia miseria, Eduardo se entregó por completo, esperando una respuesta, una redención que no sabía que vendría. Mientras Eduardo permanecía arrodillado, con el rostro enterrado en la tierra húmeda de aquel campo, algo empezó a cambiar. La tierra bajo sus manos comenzó a brillar, emitiendo una luz suave que gradualmente se intensificó. Sintió una presencia a su alrededor, algo que no se podía ver pero sí palpable. El dolor que consumía su corazón comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación de calidez y comodidad. Eduardo levantó lentamente la cabeza, todavía llorando, y vio que la luz a su alrededor se había vuelto más brillante e intensa. Esa luz lo estaba envolviendo, como si lo estuvieran levantando nuevamente. ¿Qué está pasando?, pensó, confundido y todavía temblando de miedo y arrepentimiento. Pero al mismo tiempo sintió una paz que lo calmaba, una paz que nunca antes había sentido. Fue entonces cuando escuchó la misma voz suave y reconfortante que había escuchado antes. Te han mostrado lo que podría pasar si continúas por el camino que estás siguiendo, Eduardo. Pero el futuro aún podría ser diferente. Las palabras resonaron en su mente y Eduardo sintió que una oleada de alivio se apoderaba de su ser.
¿Todavía hay esperanza?, preguntó con la voz temblorosa, lleno de una esperanza que apenas se atrevía a creer. Sí, Eduardo, todavía hay tiempo, respondió la voz. Pediste perdón y ese es el primer paso. Ahora depende de ti hacer los cambios necesarios. Eduardo sintió como si le quitaran un peso gigantesco de encima. Se dio cuenta de que la experiencia que había tenido no era una sentencia final, sino una advertencia, la última oportunidad de redimirse antes de que fuera demasiado tarde. Eduardo comenzó a ser llevado de regreso a través del túnel de luz, pero ahora ya no sentía el miedo y la desesperación que lo habían consumido antes. En cambio, había una determinación creciente en su corazón, un deseo ardiente de cambiar su vida, de ser el hombre y el padre que sus hijos necesitaban. No desperdiciaré esta oportunidad, se prometió a sí mismo, mientras la luz a su alrededor se intensificaba. A medida que el túnel se desvanecía, Eduardo sintió que su cuerpo se reconectaba con el mundo físico. Despertó repentinamente, jadeando, tirado en el suelo de la cocina, donde había caído antes de su experiencia. Su corazón latía rápido y el sudor le corría por la frente. Todavía sentía el eco de las emociones que había experimentado, pero ahora había algo más, una claridad, una profunda comprensión de lo que había que hacer. Eduardo permaneció tendido en el suelo durante unos minutos, intentando asimilar todo lo que acababa de pasar. La cocina estaba a oscuras, solo la luz de la calle iluminaba débilmente la habitación, pero él sentía como si hubiera salido de un profundo y frío abismo. ¿Esto realmente sucedió?, se preguntó, todavía aturdido, tratando de convencerse de que no era solo un sueño. El recuerdo de Javier y Lucía, no cómo eran sino cómo podrían llegar a ser, quedó grabado en su mente con dolorosa claridad. La visión de sus rostros distorsionados por la ira y el sufrimiento lo atormentaba, y sabía que no podía ignorar lo que había visto. «Necesito cambiarme», murmuró para sí mismo, levantándose con dificultad. Su cuerpo estaba pesado, pero ya estaba decidido. Eduardo fue al baño, donde se lavó la cara, tratando de recomponerse. Se miró al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, vio a un hombre diferente, un hombre que sabía que había causado mucho dolor, pero que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para corregir sus errores. «No dejaré que se conviertan en eso», dijo en voz alta, sintiendo que la determinación se fortalecía en su corazón. Esa noche Eduardo no pudo dormir. Se sentó en la sala, repasando mentalmente todo lo que había visto y sentido. ¿Cómo pude desviarme tanto?, se preguntó, sintiendo más que nunca el peso de sus decisiones. Pero también sabía que tenía ante él una nueva oportunidad, la oportunidad de ser un mejor padre, un mejor hombre. Y estaba decidido a aprovechar esa oportunidad con todas sus fuerzas. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, Eduardo cogió el teléfono y marcó el número de Clara. Sus dedos temblaron mientras esperaba que ella respondiera. «Necesito hablar contigo», dijo, tan pronto como escuchó la voz de su ex esposa al otro lado de la línea. «Sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre todo». Clara dudó un momento, sorprendida por el tono urgente en la voz de Eduardo, pero accedió a reunirse con él. Se reunieron en un café tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad. Eduardo sintió un nudo en la garganta cuando vio entrar a Clara. Parecía cansada, pero todavía había la misma dulzura en sus ojos, la que él había descuidado durante tantos años. «Eduardo, ¿qué pasó?», preguntó preocupada mientras se sentaba a la mesa. Respiró hondo, tratando de mantener la compostura. «Clara, cometí muchos errores. Te abandoné a ti y a nuestros hijos, y sé que les hice mucho daño a todos», comenzó Eduardo con la voz entrecortada por la emoción. Le contó a Clara su experiencia, la visión de sus hijos llenos de ira y dolor, y cómo eso lo había conmovido profundamente. «Vi lo que podrían llegar a ser gracias a mí y no puedo permitir que eso suceda». Clara escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas mientras Eduardo hablaba. Estaba siendo sincero de una manera que ella nunca antes había visto. «Eduardo», comenzó, pero él la interrumpió tomándola de las manos. «Por favor, Clara, dame la oportunidad de arreglar esto. Quiero estar ahí para Javier y Lucía. Quiero ser el padre que se merecen, el hombre que siempre esperaste que fuera». Clara permaneció en silencio por un largo momento, mirando a Eduardo a los ojos. Podía ver el arrepentimiento genuino en su mirada, el dolor que llevaba dentro. Finalmente, suspiró y le apretó suavemente las manos. «Si realmente quieres cambiar, Eduardo, entonces vayamos paso a paso.
No puedo prometer que todo volverá a ser igual que antes, pero podemos intentarlo. Eduardo sintió que una oleada de alivio y gratitud lo invadía. Gracias, Clara. No te decepcionaré esta vez, lo prometo, dijo con voz firme pero llena de emoción. Pasaron el resto de la mañana hablando de cómo podrían empezar a reconstruir lo que había sido destruido, una pequeña esperanza surgiendo entre las ruinas del pasado. En los días siguientes, Eduardo se dedicó a reconstruir los vínculos con sus hijos. Sabía que no sería fácil, Javier y Lucía estaban heridos y sospechaban, y no había garantía de que estuvieran dispuestos a aceptarlo nuevamente en sus vidas. Pero Eduardo estaba decidido a intentarlo, a demostrarles que había cambiado y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para reparar el daño que había causado. El primer intento de acercamiento fue con Javier. Lo invitó a almorzar a un restaurante al que solían ir cuando Javier era niño. Eduardo llegó temprano, ansioso y nervioso, temiendo que su hijo no apareciera. Pero, para su alivio, Javier entró al restaurante, aunque con una expresión sospechosa en el rostro. «Papá, ¿qué quieres?», preguntó, sin rodeos, nada más sentarse a la mesa. Eduardo sintió el peso de la pregunta, pero estaba preparado. «Quiero disculparme, Javier. Por todo. Por abandonarte, por no ser el padre que necesitabas. Me equivoqué y no espero que me perdones de inmediato, pero quiero una oportunidad de hacer las cosas bien». Javier permaneció en silencio por un momento, sus ojos evaluando cada palabra de su padre. «¿De verdad crees que puedes cambiar?», preguntó finalmente, con la voz teñida de escepticismo. «Sé que puedo», respondió Eduardo, con firmeza, pero sin arrogancia. «Tuve una experiencia que me mostró lo que podía pasar si no cambiaba. Te vi, Javier, lleno de ira, y no puedo permitir que eso suceda. No puedo dejar que sigas el mismo camino que yo». Las palabras de Eduardo estaban llenas de sinceridad y vio un pequeño cambio en la expresión de Javier, una apertura, una señal de que tal vez había esperanza. «No sé si estoy dispuesto a perdonarte», dijo Javier, con la voz temblorosa. «Pero tal vez podamos empezar lentamente». Eduardo asintió, sintiendo un enorme alivio. «Eso es todo lo que pido, hijo. Vayamos paso a paso». Pasaron el resto del almuerzo hablando, con cautela, pero también con un nuevo entendimiento que empezó a surgir entre ellos. El reencuentro con Lucía fue igualmente desafiante. Eduardo la conoció en un café cerca del colegio donde ella estudiaba. Estaba visiblemente nerviosa y desconfiada, y Eduardo sabía que tendría que tener paciencia. «¿Por qué decidiste aparecer ahora?», preguntó Lucía, con una mezcla de curiosidad y dolor en su voz. Eduardo le explicó todo, del mismo modo que lo hizo con Javier, intentando demostrarle lo arrepentido que estaba y decidido a cambiar. Lucía escuchó atentamente, pero su expresión permaneció distante. «Me dejaste, padre. ¿Cómo puedo volver a confiar en ti?», preguntó, sus palabras llenas de un dolor que Eduardo sabía que había causado. «Lo sé, Lucía. Sé que te lastimé profundamente y sé que tomará tiempo arreglarlo. Pero estoy dispuesta a esperar y hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza». Lucía se mordió el labio intentando contener las lágrimas. «Quiero creerte, papá, pero es difícil», confesó con la voz quebrada. Eduardo se inclinó sobre la mesa y la miró a los ojos. «Voy a demostrarte que ahora soy un hombre diferente. Y estaré aquí, para lo que necesites, siempre». Lucía asintió lentamente, como aceptando un primer paso. «Ya veremos», dijo, con un intento de sonreír. Eduardo salió de esas reuniones sintiendo que, aunque el camino era largo y lleno de desafíos, había esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía ser el padre que siempre debería haber sido y que sus hijos podrían estar dispuestos a darle esa oportunidad. Sabía que necesitaría trabajar duro, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para no volver a fallarles. Con el paso de las semanas, Eduardo empezó a notar cambios sutiles pero significativos en su vida. Se esforzó por estar presente, tanto física como emocionalmente, en la vida de Javier y Lucía. Las conversaciones que antes habían sido tensas y llenas de desconfianza ahora comenzaron a fluir con mayor naturalidad. Eduardo se tomó el tiempo para escucharlos, comprender su dolor y miedos y ofrecerles el apoyo que antes descuidaba. En el trabajo, Eduardo también se transformó.
El jefe tiránico e intolerante que alguna vez fue ahora estaba dando paso a un líder más comprensivo y humano. Comenzó a ver a sus empleados no como meros instrumentos de productividad, sino como personas con sus propias historias y desafíos. Quiero que sepan que estoy aquí para ayudar, no para juzgar, dijo en una reunión, sorprendiendo a todos los que conocían su antigua forma de actuar. Estos cambios no pasaron desapercibidos. Clara, que había decidido mantener un contacto más frecuente para monitorear el progreso de Eduardo, comenzó a notar el impacto positivo que su transformación estaba teniendo en la familia. «¿Realmente estás cambiando?», admitió en una conversación telefónica. «Y eso es algo que nunca pensé que vería». Eduardo sonrió, sintiendo que sus acciones comenzaban a dar frutos. Javier, aunque todavía reservado, empezó a abrirse más con su padre. Comenzaron a reunirse periódicamente, discutiendo no solo el pasado sino también el futuro. Eduardo sintió una conexión con su hijo que nunca antes había experimentado. «Estoy orgulloso de ti, Javier», dijo una noche, mientras caminaban juntos por la ciudad. «Y quiero estar a tu lado para ver todos los logros que están por llegar». Javier, emocionado, solo asintió, pero Eduardo supo que esas palabras habían sido importantes. Lucía, por su parte, también empezó a confiar más en su padre. Ella lo invitó a ver uno de sus espectáculos de danza en la universidad, algo que Eduardo nunca había hecho antes. «Fue increíble, Lucía», dijo después del espectáculo con los ojos brillando de orgullo. «Tienes un talento extraordinario». Lucía sonrió, esta vez con una sonrisa sincera, y Eduardo sintió que se había dado un paso importante. Poco a poco, la familia que había quedado fragmentada por el abandono y el dolor comenzó a reconstruirse. Eduardo sabía que el proceso sería largo y que no podía borrar el pasado, pero estaba decidido a hacerlo mejor en el presente. Han pasado 5 años desde que Eduardo inició su camino de redención. Durante este tiempo se dedicó en cuerpo y alma a enmendar los errores del pasado, reconectando con Clara, Javier y Lucía. Al principio, parecía que había tiempo de sobra para reconstruir los vínculos que había destruido. Sin embargo, con el paso de los años, Eduardo empezó a darse cuenta de que el tiempo, aunque precioso, también era cruel. Su salud, que siempre había descuidado, empezó a dar signos de deterioro. Los días de arduo trabajo, estrés y presión que se había impuesto a sí mismo a lo largo de los años finalmente habían pasado factura. A Eduardo le diagnosticaron una enfermedad cardíaca grave y los médicos fueron claros: necesitaba reducir el ritmo y cuidarse, o podría pasar lo peor. A pesar del consejo, Eduardo se negó a abandonar sus esfuerzos por estar presente en la vida de su familia. «No puedo parar ahora. Tengo mucho que hacer», dijo, ignorando las advertencias. Javier y Lucía, que finalmente habían aceptado a su padre nuevamente en sus vidas, estaban preocupados por la terquedad de Eduardo. «Papá, tienes que cuidarte», insistió Lucía, mientras Javier intentaba convencerlo para que descansara más y delegara algunas responsabilidades en el trabajo. Pero Eduardo, temiendo que cualquier ruptura pudiera significar perder el progreso que había logrado, continuó empujando su cuerpo más allá de sus límites. Clara, que ya no era su esposa pero había vuelto a ser su amiga y confidente, también intentó aconsejarlo. «Eduardo, lograste reconstruir lo que habías perdido, pero necesitas estar aquí para aprovecharlo», dijo con la voz llena de preocupación. Eduardo sabía que todos tenían razón, pero el miedo a fracasar una vez más, a dejar a su familia nuevamente, lo impulsó a continuar. Pero la salud de Eduardo siguió deteriorándose. Comenzó a sentir cansancio constante, dolores en el pecho y dificultad para respirar, síntomas que ya no podía ignorar. «Tal vez es hora de reducir el ritmo», admitió para sí mismo, dándose cuenta finalmente de que estaba corriendo contra un reloj que no podía controlar. Sin embargo, el tiempo que temía se estaba acabando más rápido de lo que imaginaba. En una fría noche de invierno, Eduardo sufrió un severo infarto mientras estaba en casa. Clara, que había venido a visitarlo, fue quien llamó a la ambulancia. Javier y Lucía llegaron al hospital unos minutos después, pero los médicos lo tenían claro: Eduardo estaba en estado crítico y las posibilidades de recuperación eran mínimas. La familia estuvo a su lado, tomándolo de la mano y susurrándole palabras de amor y apoyo, pero todos sabían que el tiempo de Eduardo estaba llegando a su fin. Mientras yacía en la cama del hospital, rodeado de sus seres queridos, Eduardo sintió una extraña paz. Sabía que había hecho todo lo posible para enmendar el pasado y, a pesar de su cuerpo frágil y enfermo, su alma finalmente estaba en paz.
Estoy listo, murmuró mirando a Clara, Javier y Lucía con expresión serena. Lloraron, pero Eduardo sonrió, sabiendo que su viaje estaba por continuar en otro lugar. La transición al más allá fue diferente a la que Eduardo había experimentado 5 años antes. Esta vez, no hubo la misma conmoción, la misma sensación de miedo o arrepentimiento. En cambio, sintió una ligereza, como si su alma finalmente estuviera libre de las cargas que había cargado durante tanto tiempo. Una vez más se vio envuelto por esa luz suave y acogedora, y el túnel de luz que se abrió ante él le resultó familiar, pero ahora tenía un significado diferente. Eduardo sintió que lo guiaban a un lugar donde su alma podría encontrar descanso. Al final del túnel, fue recibido por una presencia reconfortante, algo que no podía ver con claridad, pero que emanaba una sensación de aceptación y comprensión. ¿Estás listo para enfrentar lo que viene después, Eduardo?, preguntó una voz suave, la misma que había escuchado durante su primera experiencia cercana a la muerte. Sí, respondió Eduardo, sin dudarlo. Sabía que a pesar de todos los errores que había cometido, había hecho lo mejor que podía para enmendarse. Había un miedo residual, una incertidumbre sobre lo que vendría después, pero estaba dispuesto a aceptar las consecuencias, fuera cual fuese el juicio que le esperaba. Fue conducido a un vasto campo abierto, similar a lo que había visto antes, pero esta vez no había figuras perturbadoras ni visiones de un futuro oscuro. En cambio, vio una imagen de su vida desplegándose ante sus ojos, no como un castigo, sino como una revisión final de todo lo que había sido y de todo lo que había aprendido. Eduardo vio sus momentos de fracaso, sus decisiones equivocadas, pero también vio los momentos de redención, los momentos en los que se había esforzado por hacer el bien, por ser mejor. La presencia que lo acompañaba parecía comprender todo lo que había pasado, todas las luchas y todos los arrepentimientos. Fuiste puesto a prueba, Eduardo, y aprendiste de tus errores. Ahora es el momento de seguir adelante, dijo la voz, con una ternura que calmó cualquier miedo restante en su corazón. Eduardo asintió aceptando que su viaje en la tierra había terminado, pero que su alma finalmente estaba en paz. Entonces sucedió algo sorprendente. Eduardo vio a Clara, Javier y Lucía, no como los había dejado, sino como eran ahora, en el momento de su muerte. Vio el amor que todavía sentían por él, el perdón que les había concedido y el impacto positivo que su cambio de vida había dejado en ellos. Estarán bien, pensó, sintiendo una enorme gratitud por haber tenido la oportunidad de enmendar las cosas antes de partir. La luz a su alrededor comenzó a intensificarse y Eduardo sintió que lo llevaban a un lugar de descanso, un lugar donde su alma finalmente podría encontrar la paz que siempre había anhelado. Él sonrió, sintiendo que el amor y la aceptación lo envolvían por completo mientras su conciencia comenzaba a disiparse en la luz. Eduardo supo que su viaje había llegado a su fin, pero que había encontrado la redención que estaba buscando. Y así, rodeado de luz y paz, Eduardo finalmente descansó, su alma libre de toda amargura, pesar y dolor. Había encontrado su lugar en el más allá, un lugar de paz y descanso eterno, donde podía esperar a sus seres queridos, sabiendo que había hecho lo correcto.